Todo el sistema de vigilancia del barrio colapsó a las 2 de la mañana durante una persecución policial, y nadie supo por qué hasta la mañana siguiente. Acababan de robar el banco de la esquina y todas las imágenes de seguridad externas estaban en negro. Uno a uno, la gente se despertó con alertas de que las puertas de sus garajes no se habían abierto. Las luces de movimiento estaban congeladas y la señal principal de seguridad se había desconectado por completo. Mientras tanto, la presidenta de Ola, Karen, subía selfies a sus redes sociales frente a mi tejado, sonriendo como si acabara de salvar el barrio de una invasión alienígena. Solo que lo único que hizo fue pintar sobre mis paneles solares con pintura látex beige. Paneles que alimentaban la red eléctrica, paneles que alimentaban el sistema, paneles que protegían cada una de esas casas de robos y desastres. Y no solo arruinó mi tejado. Destruyó el único escudo del barrio contra el caos que acechaba tras nuestra puerta. Me despertó el frenético timbre de mi sistema de respaldo, alertándome de que todas las líneas principales habían fallado. Salí de la cama a trompicones y revisé el banco de servidores, lo que confirmó lo que temía. La entrada solar se había reducido a 0. Al principio, pensé que quizá un pájaro se había vuelto a quemar. Ya había pasado antes, pero luego revisé la cámara del techo. Lo que vi me hizo parpadear 2 veces. Pintura beige, sólida, consistente, beige brillante. Cada panel había sido pintado a propósito, con marcas de rodillo aún frescas en el video. La grabación tenía fecha y hora justo después de la medianoche. Mi sistema incluso había grabado al autor con leggings con estampado de leopardo, gafas de sol de noche y una gorra con visera que parecía sacada de un catálogo de tenis de 1993. Allí estaba, Karen, con un rodillo en una mano y una escalera en la otra, tarareando lo que parecía una remezcla de ópera mientras destrozaba mi techo en nombre del embellecimiento del barrio. No fue solo vandalismo. Fue un acto de ignorancia tan audaz, ejecutado con tanta seguridad, que solo podía haber venido de alguien que se creía intocable. No tenía ni idea de que los paneles que destruyó no solo alimentaban el aire acondicionado de mi casa o calentaban mi piscina. Hace 5 años, cuando los robos se dispararon, la Ola aprobó un contrato para instalar un sistema de seguridad con energía solar. Por razones obvias, no se sabía públicamente en qué casa estaban los paneles. Pero toda la instalación, cámaras de seguridad, luces de respaldo, sensores de movimiento, almacenamiento de grabaciones encriptadas, todo funcionaba con mi hardware. Lo diseñé como un favor barato con una financiación mínima porque, a diferencia de Karen, me importaba la comunidad. Hice un escaneo rápido. Todo estaba caído. El cortafuegos seguía funcionando gracias a una batería independiente, pero las cámaras, las luces y las alertas de movimiento estaban muertas. Mi teléfono vibró. 2 mensajes de voz. Uno del agente Grant preguntando si podía proporcionar imágenes de vigilancia nocturna de las cámaras del bloque. Otro del señor Delgado, cuya puerta del garaje no se abría. Entonces, los mensajes empezaron a llover. Las luces no funcionaban. Las alarmas no se reiniciaban. Un perro desapareció porque una puerta automática se abrió con un fallo. Alguien incluso informó que su sistema de riego había rociado agua durante 3 horas sin parar. Mientras tanto, Karen seguía disfrutando de los me gusta y los corazones en Internet, subtitulando su publicación con hashtags de mejoras para el vecindario y etiquetando a la asociación de propietarios en mayúsculas. Al amanecer, estaba en su puerta. Todavía no estaba enfadada. Estaba entre la incredulidad y la diversión absurda. Abrió la puerta con una bata que parecía sacada de un anuncio de detergente de los años 50 y me recibió con una sonrisa de orgullo. Antes de que pudiera hablar, levantó un dedo como un director de orquesta a punto de dar entrada a la sección de metales. Dijo que se alegraba de mi visita. Dijo que quería hablarme de lo desagradable que eran mis paneles para el vecindario, de que su color oscuro desentonaba con la paleta de colores aprobada por hoy, y de cómo se había encargado de revalorizar la propiedad neutralizando la contaminación visual de mi tejado. De verdad creía que había hecho algo bien,
como si fuera la heroína del barrio. Le dije con calma que esos paneles alimentaban toda la red de vigilancia. Su rostro se ensombreció, pero se recuperó con una risita y dijo que exageraba. Pensaba que solo eran unos cuantos juguetes personales. Le enseñé las imágenes. Ella sosteniendo la pintura, subiendo la escalera, tarareando y hablando consigo misma como si estuviera en HGTV. Su sonrisa se desvaneció. Entonces hizo lo que Karen sabe hacer mejor. Negó. Luego evadió el tema. Luego atacó. Afirmó que la Asociación de Propietarios nunca había aprobado oficialmente una red tan sensible. Y si existía, era ilegal que yo organizara algo de esa magnitud sin documentación pública. Le dije que tenía el contrato firmado enterrado en algún lugar entre viejos archivos firmados por la junta anterior. Sonrió con sorna y dijo, bueno, buena suerte encontrándolo. Y así, lo supe. No pintaba los paneles solo por estética. Los pintaba porque quería control. Porque de alguna manera descubrió para qué servían. Y quería que el sistema se apagara para poder reemplazarlo con algo que pudiera controlar, algo que pudiera manipular, algo de lo que pudiera sacar provecho. Fue entonces cuando llegó el primer vecino. Jack, de 2 casas más abajo, tenía el teléfono en la mano. Furioso porque la cámara de seguridad de la habitación de su hija se había estropeado durante la noche. La señora López llegó corriendo diciendo que la puerta de su garaje falló y casi les aplasta el coche. Al cabo de 1 hora, media calle estaba en mi jardín. Karen se quedó allí, con la cara roja, pero aún intentando mantenerse firme, alegando que actuaba en beneficio de la comunidad, que estaba protegiendo el valor de las viviendas y respetando los estándares estéticos. No tuve energías para discutir. Les dije a todos que se reunieran en el edificio de la Asociación de Propietarios a las 6 de la tarde. Llevaría pruebas. Luego me di la vuelta y fui directo a mi sótano, donde guardaba un archivo físico de contratos de la Asociación de Propietarios, planes de seguridad comunitaria y correspondencia de cuando todavía se usaba papel. Lo que encontré me dio escalofríos. El contrato había desaparecido. Toda la carpeta, de hecho, pero el espacio que ocupaba en mi armario ignífugo no estaba vacío. En su lugar había una carta mecanografiada sin firma. Decía que la iniciativa de vigilancia solar había sido cancelada y ya no estaba bajo la protección de la Asociación de Propietarios. Parecía oficial, pero no lo había escrito yo, y sabía con certeza que nadie más tenía acceso a ese armario, a menos que alguien entrara a robar, a menos que alguien quisiera apagar el sistema y se asegurara de que cualquier rastro de papel que lo conectara con la Asociación de Propietarios desapareciera de la noche a la mañana. De repente, ya no se trataba de que Karen estuviera vandalizando mi tejado. Se trataba de que estaba encubriendo algo más grave. Y yo iba a averiguar qué. Porque la verdadera pregunta no era por qué había pintado los paneles. La verdadera pregunta era que no quería que vieran las cámaras. En cuanto salí del sótano, el aire se sintió diferente, más pesado, como la calma antes de una tormenta que solo yo podía presentir. Los vecinos seguían reunidos afuera, paseándose, susurrando, señalando mi tejado pintado y luego sus teléfonos, que ahora vibraban con errores del sistema y pantallas congeladas. Karen se había retirado a su fortaleza de papel tapiz floral y trofeos de la Asociación de Propietarios. Pero sabía que esto no había terminado. Ni de lejos. La pregunta no era si podía demostrar la importancia de los paneles solares. La pregunta era hasta qué punto se había entrometido Karen y quién más la había ayudado a ocultar la verdad. Regresé a mi oficina en casa y abrí una unidad de copia de seguridad cifrada que no había tocado en meses. Años atrás, después de la instalación del sistema, solía ser paranoica. Me aseguré de escanear y almacenar digitalmente cada revisión de cada contrato de seguridad de la Asociación de Propietarios en varias unidades, cada una con su propia contraseña. Esa paranoia dio sus frutos. Encontré el archivo original. El acuerdo de la Asociación de Propietarios escaneado y con las firmas digitales de cada miembro de la Junta de hace 5 años. Detallaba exactamente para qué servía el sistema,
como estaba autorizada a alojarlo y como la asociación había acordado pagos mensuales para el mantenimiento del sistema. Esos pagos, por supuesto, dejaron de llegar en cuanto Karen asumió el control. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que no se trataba solo de Karen siendo Karen. Era una estafa a largo plazo. Había perdido el tiempo, dejando que la antigua junta directiva se desvaneciera gradualmente. Se ofreció voluntaria para dirigir un subcomité de finanzas y luego, poco a poco, se abrió camino hasta el liderazgo de la asociación. Uno por uno, aisló a los antiguos miembros. Recordé cuando la tesorera, una dulce bibliotecaria jubilada llamada Nora, se mudó repentinamente sin previo aviso. Siempre me pareció extraño que su partida coincidiera con el endurecimiento de las normas de la Asociación de Propietarios, el aumento de las multas y el misterioso retraso en los pagos del sistema de vigilancia. Ahora tenía sentido. Nora no había querido lidiar con la creciente dictadura de Karen. Revisé mis correos antiguos y busqué los últimos mensajes de Nora. Al principio eran normales, confirmaciones de pago y actualizaciones de horarios, pero su último mensaje llamó la atención. Era corto y extraño. Enviado a altas horas de la noche. Dev, si las cosas se ponen feas, confía en lo que construiste. No dejes que reescriban la verdad. Sabrás qué hacer. Lo leí 2 veces. Y luego otra vez, y me di cuenta de que no era paranoia. Era una advertencia. Ella sabía lo que se avecinaba. Sabía que alguien intentaría borrarlo todo. En ese momento, necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba un testigo, alguien que hubiera formado parte de la junta original, alguien que aún estuviera en el pueblo. Recordé a Phil, el exvicepresidente que vivió 3 calles más allá. Había dejado la junta tras una discusión pública con Karen en una barbacoa comunitaria. Algo sobre una factura de jardinería que ella intentó cobrar 2 veces. Encontré su número en una hoja de contactos vieja. Lo llamé. No contestó. Volví a llamar. Esta vez contestó. Su voz era baja, cautelosa, como alguien que conoce el sonido de una tormenta mucho antes de que llegue. Se acordaba de mí. Recordaba el acuerdo de la energía solar. Pero cuando le dije que habían pintado encima los paneles, maldijo por lo bajo y dijo que no le sorprendía. Me contó que Karen llevaba meses de campaña antes de asumir oficialmente el cargo, que quería una nueva imagen para la comunidad y que creía que el sistema de seguridad hacía que la gente se sintiera insegura porque proyectaba miedo. Expuso la idea de que las cámaras y los paneles visibles hacían que el barrio pareciera una prisión, que la gente se sentiría más segura si no veía seguridad. La típica lógica de Karen. Quita la protección para crear la ilusión de paz. Phil aceptó verme antes de la reunión de la Asociación de Propietarios. Dijo que aún conservaba algunos de sus archivos antiguos. Si yo llevaba mis pruebas y él las suyas, tendríamos más que suficiente para cerrarla. Le di las gracias y empecé a prepararme. Imprimí los documentos que tenía, hice una copia de seguridad en 3 discos duros separados y subí los puntos clave a una cuenta segura en la nube. Luego recurrí al chat grupal del vecindario, normalmente un pozo negro de intercambios de recetas y quejas sobre cortadoras de césped, y dejé un mensaje tranquilo pero contundente. La reunión de la Asociación de Propietarios de esta noche incluirá pruebas de fraude, sabotaje y abuso de poder. Por favor, asistan si les importa la seguridad de su hogar. Sin gritos ni dramas, solo la verdad. Y se extendió como la pólvora. Por la tarde, sonó el timbre. Eran el señor Delgado y su hijo adolescente. El hombre mayor parecía cansado y el niño tenía los ojos rojos, frustrado. Su alarma de seguridad había fallado durante la noche y habían forzado el coche del hijo. No robaron nada importante, solo herramientas y un viejo estéreo, pero fue suficiente. Suficiente para recordarles por qué teníamos el sistema. Les expliqué lo sucedido. Les conté lo de los paneles, las grabaciones, el contrato borrado. Delgado negó con la cabeza lentamente, como si un amigo lo hubiera traicionado. Luego preguntó si podía ayudar.
Le di una copia de los documentos y le pedí que los guardara. Luego hice lo mismo con Jack, el vecino. Al anochecer, media docena de casas tenían la verdad en sus manos. Aunque Karen intentara algo, no podría silenciarnos a todos. La reunión de esa noche estaba programada en el centro comunitario. Normalmente, estas reuniones atraían a 15 personas. Mac. Esa noche, la sala estaba abarrotada. Sacaron sillas plegables del armario. La gente se apoyaba contra las paredes. Karen llegó pavoneándose 10 minutos tarde, con una chaqueta que prácticamente gritaba autoridad y una carpeta tan gruesa como para ahogar a un caballo. Sonrió, saludó y agradeció a todos por venir a escuchar sus actualizaciones de embellecimiento. Empezó la reunión con una presentación de diapositivas, fotos del antes y el después, sonriendo frente a varias casas con setos recortados y tonos neutros. Luego vino la foto de mi tejado, de pie orgullosa ante los paneles pintados de beige, con los brazos abiertos como si acabara de limpiar la capilla del cine. No la interrumpí. Esperé. La dejé construir su fantasía. La dejé cavar el hoyo. Incluso dijo, sin una pizca de ironía, que había tomado la iniciativa de retirar instalaciones no autorizadas que causaban estrés en el vecindario. Luego abrió el turno de preguntas y me quedé de pie, tranquilo y despacio, con un pequeño control remoto en la mano. Caminé hacia el frente, conecté el disco duro y reproduje la grabación. La sala se quedó en silencio. El rodillo de Karen, su tarareo, sus murmullos sobre simetría, su broma para sí misma sobre cómo me lo agradecerían cuando el lugar pareciera un resort. Luego mostré el contrato original proyectado en la pantalla para que todos lo vieran. Resalté su firma, las fechas, el acuerdo de pago. Intentó interrumpir, alegó que era falso, que había alterado los documentos, que la grabación era una falsificación profunda. Pero entonces Phil entró. Tarde, pero no demasiado tarde. Traía una caja en sus brazos. Documentos, actas firmadas y actas de votación originales. Las pasó de mano en mano, y la cara de Karen pasó de roja como un coche de bomberos a blanca como la tiza. La gente empezó a murmurar. Entonces el juez jubilado, el señor Wheeler, que solía dormir durante las reuniones, se puso de pie y pidió un voto de investigación formal. La sala estalló en un asentimiento. Karen intentó acallarlos a gritos, pero ya se estaba ahogando en un mar de pruebas y furia. Al final de la noche, ya no estaba al mando. No oficialmente. Pero pude ver en sus ojos que esto no había terminado. No para ella. No solo había perdido el control. Había quedado expuesta. Y presentía que haría cualquier cosa por recuperarlo. La noche después de la reunión de la junta de directores, no dormí. La victoria se sentía vacía, inconclusa, como si acabara de cortarle la cabeza a una hidra, y estuvieran a punto de crecer más. Karen había sido humillada, sí, pero algo en su silencio al salir de aquella sala me quedó grabado. No había montado un berrinche. No había gritado ni amenazado. Simplemente me miraba con la mirada fría y calculadora de un jugador cuando sabe que solo ha perdido la primera mano. Esa silenciosa confianza no era algo que llevara por casualidad. Significaba que aún tenía algo bajo la manga y no podía permitirme esperar a que lo jugara. Empecé a revisar de nuevo la arquitectura de seguridad del barrio. El panel solar principal estaba muerto. Obviamente, la red de respaldo funcionaba, pero se limitaba a las zonas de emergencia. Había incorporado redundancia al sistema, pero no para prevenir sabotajes. Aún así, había mantenido algo en secreto. Un nodo oculto. Una pequeña señal aislada que pasaba por un panel falso camuflado como un respiradero de ático. No alimentaba nada, pero lo grababa todo. Ni siquiera lo había mencionado en las especificaciones de diseño originales. Era mi seguro, una caja negra de último recurso. Accedí al nodo y rebobiné la señal. No solo al momento en que pintó los paneles, sino a las horas previas. Lo que encontré no fue solo a Karen en una escalera.
Fue a ella caminando de un lado a otro entre su coche y un cobertizo cerca de la oficina de la Asociación de Propietarios. El cobertizo llevaba años cerrado, supuestamente usado solo para adornos navideños y mesas plegables, pero ella estaba metiendo cajas, no solo una o dos, sino 10, quizá 15, grandes y pesadas. La forma en que forcejeaba con ellas, incluso con una carretilla, me indicó que no estaban llenas de fuego y calabazas de plástico. Mejoré la grabación. En el lateral de una caja, visible brevemente antes de que la girara, había un pequeño símbolo negro, un código de barras y una abreviatura que reconocí. Era de un proveedor de seguridad, el mismo que la Asociación de Propietarios me había contratado para proporcionar tecnología de vigilancia hacía media década. No había ninguna razón para que Karen tuviera ese equipo, a menos que planeara instalar su propio sistema. Esa era la única explicación lógica. Quería control, no solo sobre la estética, sino sobre los datos, sobre lo que la gente veía, lo que no veía, a quién se marcaba y a quién se ignoraba. Un sistema que podía manipular, adaptar y quizás monetizar. Saqué el registro del proveedor de mis archivos. La empresa no había recibido un pedido de la Asociación de Propietarios en años, pero había habido una compra al por mayor hacía apenas 2 meses, realizada con un nombre diferente, uno que no reconocí, pero la dirección de entrega coincidía con la del centro comunitario. Sabía que tenía que ver el interior de ese cobertizo, pero la oficina de la asociación y los terrenos que la rodeaban estaban bajo llave. Peor aún, después de anoche, sospechaba que Karen se esforzaría más en proteger su secreto. Necesitaba ayuda y necesitaba a alguien que no se inmutara ante la palabra ilegal. Así que llamé a Joel, un antiguo compañero de clase, ahora contratista de ciberseguridad con un trabajo extra en cerrajería digital. Me debía un favor, y sabía que la idea de entrar en un almacén suburbano le parecería inapropiada, y precisamente por eso diría que sí. Le dije que necesitaba ojos y acceso. Me hizo una pregunta. ¿Tiene que ver con Karen? Cuando dije que sí, se rió y dijo, dale una hora. Esa noche, al amparo del crepúsculo, nos acercamos al cobertizo. Joel ya había pirateado el wifi comunitario en cuanto aparcamos. Levantó una tableta con la señal en directo de las cámaras frontales de la oficina. Las retransmitió con grabaciones antiguas de la noche anterior, lo que nos dio una ventana. El cobertizo tenía un candado digital con lector de huellas dactilares. Joel sacó un pequeño escáner, lo acercó al lector y ejecutó un script de anulación. El candado se abrió en menos de 20 segundos. Dentro, no había adornos. Había equipos, estanterías con cámaras desinstaladas, amplificadores de señal y un concentrador de servidores cableado. Karen no solo planeaba reemplazar el sistema. Ya estaba a medio camino de construir uno privado. Uno del que no había informado a la Junta, financiado con dinero que no se contabilizó en el informe presupuestario de la Asociación de Propietarios. Joel escaneó el servidor y descubrió que ya tenía grabaciones de prueba, lo que significaba que había estado activo sin permiso. Extrajo el clip más reciente y lo reprodujo. Lo que vimos me dio un vuelco. Era la grabación de una cámara oculta desde el patio trasero de alguien. No era la mía, ni la de Joel, sino la de la familia Thompson, que incluía a su hija pequeña jugando junto a la piscina. El ángulo de la cámara era invasivo, estaba montada lo suficientemente alta como para ver a través de las ventanas. La fecha y hora eran de hacía 3 días, y la carpeta donde se encontraba contenía docenas de clips similares. Karen había estado espiando a los vecinos, grabándolos sin su conocimiento, sin su consentimiento, sin autorización legal, y tenía las grabaciones almacenadas en un sistema privado sin registrar. La voz de Joel era baja pero cortante. Esto no era asunto de la Asociación de Propietarios. Era un delito. Empezó a descargar todo el disco duro. Nos pusimos guantes, tomamos fotos, catalogamos todo. No tocamos nada. No teníamos por qué hacerlo. Al salir, cerramos el cobertizo exactamente como lo encontramos.
Pero sabía que no podíamos quedarnos con esto de brazos cruzados. Karen no solo se había excedido, había infringido la ley. Y, lo que es más importante, había violado la privacidad de todos los habitantes del barrio. Eso me dio la ventaja que necesitaba. Ya no se trataba solo de restaurar los paneles solares. Se trataba de exponer todo lo que había hecho. Recopilé los archivos en un informe. Escribí un resumen, adjunté fotogramas de video, registros de marcas de tiempo y un recibo de compra. No lo envié a la Junta de la Asociación de Propietarios. Lo envié a la Oficina de Cumplimiento del Condado y a la Fiscalía Local. No me identifiqué. Lo presenté de forma anónima, pero me aseguré de copiar el paquete y preparar una segunda versión. Esa la planeaba presentarla directamente a los residentes porque no quería que despidieran a Karen sin hacer ruido. Quería que rindiera cuentas ante cada familia a la que había espiado, cada vecino al que había mentido, cada persona a la que había manipulado. Para cuando llegó la mañana, ya tenía la confirmación. La fiscalía había recibido el paquete. Un agente de la Junta de Cumplimiento me contactó personalmente tras rastrear las imágenes hasta el diseño original de mi sistema solar. Me preguntó si estaría dispuesto a declarar en persona. Dije que sí. Y justo cuando estaba a punto de colgar, dijo algo que confirmó todo lo que temía. Llevaban meses investigando a Karen. No fui el primero en presentar una denuncia. Solo fui el primero con pruebas fehacientes. Ahora bien, la cuestión no era si tomaría represalias. Era cuándo y con qué dificultad. Porque Karen había pasado años construyendo su pequeño imperio de vallas beige y juegos de poder, y no iba a verlo arder sin echarlo todo al fuego. Había descubierto el inicio de su plan de vigilancia, pero ahora estaba seguro de que había más, mucho más. Y si no lo encontraba yo primero, lo haría ella. Y se aseguraría de que desapareciera con él. A la mañana siguiente, todo el vecindario era un murmullo de susurros y miradas de reojo. Algo había cambiado. Ya no se trataba solo de los paneles pintados o del sistema de seguridad estropeado. La gente lo notaba en el aire. La tensión era intensa, como la estática antes de un rayo. Karen siempre había gobernado con un portapapeles de hierro y sonrisas falsas, pero ahora era más silenciosa, más deliberada. No se escondía, no exactamente, pero tampoco hacía sus rondas habituales. Nada de paseos matutinos, ni inspecciones sorpresa, ni vigilancia a escondidas, lo que significaba que sabía que algo se avecinaba. Y no me cabía duda de que se estaba preparando. Lo único más peligroso que un tirano mezquino es un tirano mezquino acorralado, sobre todo uno que se cree la legítima reina de un reino suburbano. Sabía que no se rendiría sin un espectáculo, así que tenía que adelantarme. Las imágenes de su sistema de vigilancia secreto ya estaban en manos de la Fiscalía y la Junta del Condado. Eso era bueno, pero no era suficiente porque, aunque la ley viniera a por ella, tergiversaría la historia, le daría un giro a la narrativa y me arrastraría con ella. Ya había empezado esa mañana. Había volantes pegados en las puertas del vecindario, hojas de desprestigio impresas a bajo precio, acusándome de piratear el sistema de la Asociación de Propietarios, usar indebidamente datos privados y espiar ilegalmente a los residentes para beneficio propio. La redacción era ingeniosa, técnicamente vaga, pero con una fuerte carga emocional. No firmó con su nombre, por supuesto, pero todos sabíamos de dónde venía. Y lo peor es que algunos se lo creyeron. No porque confiaran más en ella, sino porque el miedo se propaga más rápido que la verdad. Lo vi en los ojos de mis vecinos. La vacilación, la sospecha silenciosa. No podía culparlos. Si alguien me dijera que un residente había construido una red de vigilancia secreta y tenía imágenes de niños jugando en sus patios, yo también entraría en pánico. Karen había dado la vuelta a la historia, convirtiendo sus crímenes en mis supuestos pecados. Yo tenía pruebas, pero ella tenía miedo. Y ahora mismo, el miedo ganaba. Convoqué una reunión de emergencia para la comunidad esa noche. Sin permiso de la Asociación de Propietarios, solo una reunión.
Imprimí todas las pruebas que tenía. Fotos del cobertizo, grabaciones, imágenes fijas, listas de inventario, registros del sistema. Incluso conseguí que Joel grabara en video una declaración que verificaba la existencia del equipo y su conexión con la transmisión no autorizada. Antes trabajábamos con las fuerzas del orden, así que sabía exactamente cómo incriminarlo sin meterse en arenas movedizas legales. No iba a esperar a que las autoridades llegaran semanas después de que sus lentos engranajes dejaran de funcionar. Esto tenía que ser público. Tenía que ser inmediato. A las 7, el centro comunitario estaba lleno de nuevo. Esta vez, no cabía nadie. La noticia se había corrido más rápido de lo esperado. Incluso gente que nunca aparecía para nada, parejas mayores que solían ser reservadas, familias que viajaban a menudo, incluso adolescentes que solían mantenerse al margen de los líos de la asociación de propietarios, todos aparecieron. Karen también estaba allí, sentada en el centro de la primera fila como una reina a punto de ver actuar a un bufón malo. Su expresión era indescifrable, tranquila y serena, con las manos cruzadas sobre el regazo como si no tuviera nada que temer. No empecé con acusaciones. Empecé con una confesión. Les expliqué la red solar, cómo se había aprobado años atrás, cómo había funcionado silenciosamente para proteger el vecindario, cómo la había mantenido funcionando incluso cuando se acabó la financiación. Les expliqué cómo descubrí el sabotaje, los paneles pintados, el apagón. Les guié con los documentos legales, el contrato firmado. Luego les expliqué cómo descubrí el servidor secreto. No hice conjeturas. Solo hablé de hechos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Después les mostré las imágenes. No las más invasivas, solo las suficientes para ilustrar el punto. Imágenes de entradas, patios traseros, cercas privadas, cámaras instaladas sin conocimiento ni consentimiento. Mostré la marca de tiempo, los números de identificación de los equipos, el enlace a la compra del proveedor, todo vinculado a la cuenta de la asociación de propietarios, y el cobertizo de almacenamiento bajo la llave de Karen. La sala quedó en silencio. Algunos jadearon en silencio. Unos pocos permanecieron de pie, visiblemente perturbados. Karen no se movió, no parpadeó, pero vi que se le tensaba la garganta. Entonces se levantó y preguntó si podía hablar. Le dije que esto no era un juicio. Nadie aquí era juez ni jurado, solo vecinos. Aún así, dio un paso al frente. Habló con calma, deliberadamente, diciendo que solo pretendía mejorar la protección del vecindario, que mi sistema se había vuelto obsoleto, poco fiable y sin documentar. Afirmó que me había negado a cooperar con los esfuerzos de modernización y que había dejado brechas de seguridad que ponían a todos en riesgo, que su sistema temporal estaba destinado a cubrir esas brechas, y que no tenía ni idea de que unas cámaras de prueba estaban grabando accidentalmente áreas privadas, que había planeado notificar a la Junta antes de la puesta en marcha. Fue una buena actuación, mesurada, emotiva y lo suficientemente vaga como para sembrar dudas. Pero esta vez no tenía el control porque la gente ya había visto demasiado. Una madre se puso de pie y preguntó cómo podía Karen llamarlo modernización si se hizo en secreto. Un veterano jubilado preguntó por qué no se había informado a ningún miembro de la Junta si el sistema era tan vital. Un adolescente levantó la mano y preguntó delante de todos por qué una de las cámaras había apuntado a la ventana del dormitorio de su hermana. Esa pregunta dejó la sala en silencio. Un silencio sepulcral. La compostura de Karen se quebró solo por un segundo. Su sonrisa vaciló. Empezó a hablar de nuevo, pero ya nadie la escuchaba. Alguien pidió una votación. No oficial, solo a mano alzada. ¿Confiamos en que Karen continúe como presidenta de la Asociación de Propietarios? Ni una sola mano se levantó. Otra votación. ¿Debería presentarse una solicitud formal para la intervención y supervisión del condado? Todas las manos se levantaron. Karen se dio la vuelta y salió de la sala sin decir palabra. Nadie la detuvo. Nadie la miró a los ojos. Afuera, mientras la multitud se dispersaba lentamente,
Me quedé de pie en los escalones y dejé que el aire frío me atravesara la camisa. Bill se acercó y me dio una palmada en la espalda. Dijo que no había visto a la comunidad unirse así en años. Asentí, pero no podía quitarme la inquietud. Karen había perdido esta ronda. Sí, pero aún tenía acceso a lo que fuera que hubiera construido. Y si había llegado tan lejos, ¿quién sabe qué habría escondido? El cobertizo era solo una pieza. Los paneles pintados, el servidor secreto, fueron movimientos audaces. Sí, pero también fueron distracciones. Si estaba dispuesta a incriminarme y arriesgarse a infracciones federales, significaba que había algo más grave. Esa noche, recibí un correo electrónico anónimo. Sin asunto, sin texto, solo un archivo adjunto, una captura de pantalla. Era de dentro de mi casa, no de una cámara que yo instalé. El ángulo era incorrecto. Hola. Escondido detrás de un estante que apuntaba al escritorio de mi oficina. Sentí que se me helaba la sangre. La marca de tiempo era de principios de esa semana, antes de la reunión de la Asociación de Propietarios, antes de que yo revelara nada. Karen no solo había estado observando el vecindario. Me había estado observando a mí, lo que significaba que el juego no había terminado. Simplemente había entrado en un nivel mucho más oscuro, y yo ya no tenía que jugar a la defensiva. La imagen se me quedó grabada en la mente como un hierro candente. Mi propia oficina, mi propio escritorio, mi espacio privado, violado por una lente que nunca instalé. Revisé cada grieta, cada estantería, cada pieza de tecnología en la habitación. Y allí estaba, escondida detrás de la moldura de la estantería, una pequeña cámara apenas más grande que un clip. Era inalámbrica, funcionaba con pilas y estaba bien ubicada para capturar todo lo que hacía en mi escritorio. Karen no solo había saboteado el vecindario, había invadido mi casa, no metafóricamente, ni políticamente, sino literalmente. Se había adentrado en territorio criminal sin dudarlo, como si no tuviera nada que perder y todo que ganar. Ese fue el empujón final. No iba a dejar que se desvaneciera en el olvido y que conspirara para volver al poder. Ya no se trataba solo de paneles solares. Se trataba de enviar un mensaje a cualquiera que pensara que podía manipular, mentir e intimidar para controlar la vida de otras personas. Llamé al agente Grant de la oficina del sheriff y solicité una visita inmediata. No mencioné la cámara en el correo electrónico. No quería alertar a Karen a través de los sistemas que aún tuviera en funcionamiento. Cuando Grant llegó y vio las imágenes, los correos electrónicos y la propia cámara, su expresión cambió de preocupación educada a urgencia profesional. Hizo 2 llamadas mientras aún estaba en mi casa. Una a un juez y otra a la División de Delitos Cibernéticos del condado. En 48 horas, se aprobó una orden para incautar el contenido de la oficina de la Asociación de Propietarios, la computadora portátil personal de Karen y toda la infraestructura digital oculta en el almacén comunitario. Karen intentó resistirse al principio. Afirmó que todo era una trampa. Un vecino que intentaba destruir a una mujer exitosa por celos. Pero la cámara de mi casa la selló. No existía ninguna jurisdicción de la asociación que justificara la instalación de equipos de vigilancia en la vivienda privada de un residente. La policía registró su casa y encontró no solo planos de las cámaras ocultas, sino también borradores de guiones que planeaba usar en futuras reuniones de la asociación para inventar historias sobre varios residentes. Tenía carpetas etiquetadas por dirección. La mía estaba etiquetada como ingeniero corrupto. Una carpeta estaba etiquetada como seguro electoral. Dentro, contenía una estrategia detallada para instalar a miembros de la junta directiva de la asociación afines, amenazando con infringir el código y ofreciendo eximirlos a cambio de votos. Había creado un gobierno en la sombra bajo la bandera de la asociación, un sistema no solo de vigilancia, sino también de manipulación. Planeaba usar imágenes para chantajear. Inventar historias, aplastar a la oposición e incluso sacar provecho de empresas de seguridad de terceros en las que invirtió silenciosamente.
Era un nivel de corrupción que nadie esperaba de una mujer cuyo mayor reclamo a la fama solía ser ganar el premio al mejor césped en 2019. La Junta del Condado actuó rápidamente. En una semana, fue acusada formalmente de múltiples cargos de vigilancia ilegal, fraude, acoso y malversación de fondos de la Asociación de Propietarios. Pero incluso sin ella, el daño persistió. La gente ya no confiaba unos en otros como antes. Los vecinos mantuvieron las cortinas cerradas y las puertas cerradas antes. No podía culparlos. Aún así, algo increíble sucedió tras su caída. La comunidad comenzó a reconstruirse. No solo la red de seguridad, sino el espíritu real de confianza y cooperación que había sido sofocado bajo su gobierno. Phil fue nombrado presidente interino de la Asociación de Propietarios y varios antiguos miembros de la Junta regresaron, incluida Nora, que regresó de Florida después de enterarse de lo sucedido. Ella me dijo que, en primer lugar, nunca quiso irse, pero Karen la había amenazado con denunciarla por malversación de fondos. Una mentira, por supuesto, pero que la asustó y la hizo callar. Ayudé a reinstalar una nueva red solar. Esta vez, uno que no dependiera únicamente de mi casa. Distribuimos la carga en 4 tejados. Cada propietario se ofreció como voluntario después de comprender cómo funcionaba el sistema. No más secretos. No más confianza ciega. Transparencia total. También creamos un comité de supervisión rotativo. Cualquier miembro de la comunidad podría ofrecerse como voluntario por un periodo de 3 meses para revisar las actividades, los presupuestos y los procedimientos de seguridad de la Asociación de Propietarios. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Y la mayor sorpresa de todas vino de la mano de los Thompson, cuyo patio trasero había sido uno de los más vulnerados. Ofrecieron financiar un grupo de acción legal diseñado para educar a las asociaciones de propietarios de todo el estado sobre los límites digitales, las leyes de vigilancia y los derechos de los residentes. Querían que lo que ocurrió aquí fuera una advertencia, un plan para prevenir abusos similares en otros lugares. En cuanto a mí, rechacé un puesto permanente en la junta directiva, aunque me lo ofrecieron más de una vez. Les dije que trabajaba mejor en segundo plano, observando en silencio, no en el espeluznante sentido de Karen, sino en la forma en que debería funcionar un perro guardián de la comunidad, discreto, pero siempre presente. Aún así, la noche antes de que el nuevo sistema entrara en funcionamiento, me paré en mi techo, contemplando el vecindario. Los paneles volvían a brillar en negro, recién instalados, intactos de pintura beige o tiranía mezquina. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Pero la historia no terminó ahí. Unas semanas más tarde, recibí una carta certificada sin remitente. Dentro había una pequeña memoria USB y una nota. La letra era confusa pero familiar. La nota decía, esta vez ganaste, pero no estaba trabajando solo. Se me revolvió el estómago cuando enchufé el disco. Contenía una lista, una hoja de cálculo, nombres, correos electrónicos, números de teléfono, líderes de asociaciones de propietarios de otras comunidades y una pestaña con la etiqueta intereses mutuos, contrato de proveedor, credenciales de inicio de sesión compartidas y empresas de seguridad. Karen no estaba simplemente construyendo algo para nuestra calle. Ella era parte de un plan más grande, una red, posiblemente otros que intentaban utilizar el sistema de asociaciones de propietarios en todos los vecindarios para crear focos de control invisible. No sabía si la carta era un farol o una migaja de pan, pero sabía que no podía ignorarla. Así que me comuniqué nuevamente con el fiscal del distrito. Le di la vuelta al disco y les conté todo. Esa noche caminé por el barrio como solía hacerlo. En silencio, con calma. Los perros ladraron. Los aspersores hicieron clic. Las luces del porche parpadearon. Los niños pasaban en scooters mientras los padres saludaban desde las sillas de jardín. El barrio volvía a respirar. Y aunque una sombra todavía permanecía en el borde del mapa, sabía que este lugar finalmente era seguro. No por el sistema de nadie,
sino porque la gente había visto a qué conduce el silencio y no estaban dispuestos a permitir que volviera a suceder. A veces la justicia no llega con sirenas ni drama en los tribunales. A veces es solo un vecino que se levanta en el momento justo y dice no más. Y esta vez ese vecino tenía una red alimentada por energía solar, 3 unidades de disco de respaldo y una memoria muy larga.